Página 28. La Gran Hambruna de 1315, William Chester Jordan, 1996. El norte de Europa a principios del siglo XIV. Parte 1. Una calamidad inaudita entre los hombres. Capítulo 1. Los causantes de la hambruna en 1315, la lluvia, la guerra, Dios. El año 1316 fue igual de malo o peor. 67. Probablemente comenzó con otro invierno riguroso durante el cual los barcos quedaron inmovilizados por el hielo al congelarse el mar Báltico. 68. Los cronistas dejan claro que las lluvias posteriores al severo invierno fueron tan frecuentes que los efectos de los aguaceros fueron incontenibles. Primavera, verano, otoño, llegaban justo cuando se acababa de esparcir la semilla, cuando las semillas que quedaban brotaban y los brotes surgían de la superficie de la tierra, y llegaban con la misma severidad en la cosecha. 69. El mundo entero estaba conmocionado, escribió un cronista de Salzburgo, que se encontraba en el límite geográfico sureste del clima desastroso del año anterior. 70. Sin embargo, el cronista pudo decir todo el mundo en 1316 porque, hasta donde él sabía, la devastación se había extendido hacia el sur y el este, hasta Estiria, por ejemplo, que sufrió inundaciones catastróficas que arrasaron al menos 14 puentes sobre el río Mur. 71. Los aguaceros fueron algo menos ubicuos en 1317, Alemania Occidental se vio duramente afectada su periferia, en menor medida, de acuerdo con la evidencia dendrocronológica ya presentada. Pero la mejora de las condiciones fue breve. El invierno más duro de todos fue el de 1317-1318. 73. En un relato de un cronista francés, se decía que el invierno no solo fue severo, sino interminable, con un frío intenso y continuo desde la festividad de San Andrés, 30 de noviembre, aproximadamente hasta Pascua. 74. Para un observador inglés, fue el peor invierno del milenio, un invierno tan duro como nunca antes había sido tan fuerte. Nunca se había infligido un castigo más entumecedor, un desastre en Inglaterra que hiciera a los hombres más sagaz. 75. Según varios cronistas, la mejora de las condiciones fue más común después de abril de 1318, pero las condiciones locales como las de Irlanda, por ejemplo, hicieron que 1318 fuera un año tan malo en muchos pueblos como cualquiera de los años en que las lluvias desastrosas fueron más generalizadas. 76. Y aunque nunca volvió a ser tan general ni tan sostenida como en los 3 primeros años de la hambruna, las condiciones se deterioraron con tanta frecuencia en extensas regiones entre 1319 y 1322 que no es exagerado vincular estos años con los primeros años de la catástrofe. Normandía fue azotada por devastadores vendavales en 1319 y 1378, equivalentes a las tormentas del nordeste en la costa atlántica de Norteamérica, con el inevitable impacto en rebaños, manadas y árboles frutales. Flandes sufrió repetidas inundaciones que perjudicaron la economía y causaron importantes daños materiales, especialmente en 1320 y 1322. En otras partes de Inglaterra y del continente, como por ejemplo en la región de Aquisgrán, los periodos prolongados de mal tiempo, a veces agravados, según los cronistas, por largas sequías, prolongaron la hambruna incluso más allá de 1322. 80. Pero una fecha de cierre razonable para la larga serie de catástrofes es el invierno de 1321-1322. Se vivió un frío terrible y prolongado, con el Báltico y partes del Mar del Norte congelados y los barcos inmovilizados en prisiones de hielo. 81. Los cronistas normandos destacaron la nieve. Estaba por todas partes, era profunda, no se derretía, nix maxima super terram et iterum fuit maxima ante median quadragesimam. 82. Este trágico periodo se vio agravado por la guerra.
Aunque no se puede decir que la guerra causara la hambruna, sí intensificó la privación al convertir una crisis de producción en una crisis de distribución. No se intentará en este momento evaluar en detalle los efectos de las guerras, tarea que se reservará para posteriores análisis de precios, salarios, coste de la vida, mortalidad, etc. Aquí basta con enumerar los conflictos y abordar algunas de sus consecuencias más obvias y generales a nivel regional en los principados afectados por el persistente mal tiempo. En el norte, una maraña de complejas luchas dinásticas mantuvo a los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia enfrentados en diversas alianzas durante toda la hambruna, pero especialmente hasta 1319. 83. Estas guerras también tuvieron un efecto disruptivo, aunque no necesariamente del todo ineficaz, en las ciudades y principados de habla alemana a lo largo de la ribera sur del Báltico. Recursos urgentemente necesarios se estaban desviando a necesidades militares, como la construcción de castillos, en el punto álgido de la hambruna. 84. Entre los alemanes, la situación no era mejor. Las graves inundaciones locales de 1312 y el frío excepcional de 1313 provocaron escasez regional y precios elevados en varios lugares del imperio. Para agravar estas condiciones, estalló la guerra entre Luis de Baviera y el duque Federico de Austria a finales de 1314, tras la llamada doble elección al trono alemán. En la zona de Frankfurt, un cronista describe como una gran multitud de hombres y caballos del ejército del duque ya perecía por la escasez en 1314. Otro se deleitaba observando en persona el topos aprendido de las historias sobre caballeros, en este caso necesitados por la escasez artificial causada por los ejércitos merodeadores y los asedios, que vendían sus monturas para conseguir comida y bebida. Hay un tono burlón e irónico en el informe de este último, en vísperas de una escasez, que haría que las condiciones que describía parecieran casi deseables, y el tono delata la ingenuidad de las expectativas sobre el clima y la guerra. ¡Y qué maravilla! Unos caballeros que montaban un caballo magníficamente equipado lo entregaron y sus armas a cambio de vino barato y lo hicieron porque estaban terriblemente hambrientos. 87. Con la persistencia de las guerras y la hambruna, la época de las burlas pasó. Hubo numerosos tratados, alianzas, treguas, regulaciones de peajes y acuerdos para reprimir el desorden y modificar el pago de las deudas a los judíos entre los años 1315 y 1322, especialmente en Renania y el sur de Alemania. Probablemente sea erróneo concluir, a partir de esta evidencia, que el país estaba sumido en una profunda agitación, ya que tales acuerdos entre ciudades, iglesias y señores laicos también se produjeron en muchas otras ocasiones. 88. Sin embargo, la mayoría de los historiadores parecen convencidos de que la combinación de guerras y malas cosechas convulsionó el imperio. 89. Una guerra intermitente en Flandes, en la que las tropas francesas intentaron someter a los flamencos a su soberanía, marcó los 3 primeros años de la hambruna en esa región y sería invocada por los comentaristas como un factor, junto con los impuestos impuestos durante la preparación y el combate, que complicó aún más una situación ya de por sí difícil. 90. Si bien la guerra franco-flamenca afectó a la hambruna, las condiciones naturales que contribuyeron a provocarla hicieron que la lucha fuera más ardua. En 1315, las constantes e intensas lluvias, el mal tiempo, convirtieron los caminos en lodazales, atraparon a los caballos de montar y de carreta, el barro les llegaba hasta las rodillas, inmovilizaron los carros e hicieron casi imposible el suministro de tropas, como relata una infinidad de cronistas. 91. Y se nos informa monótonamente que la angustia y el aplazamiento del combate que ésta exigió entristecieron a los comandantes, incluyendo a Luis X, rey de Francia, non absque displicentia et amaritudine cordis, quien ansiaba una victoria decisiva en una guerra cuyas raíces se remontaban a 20 años atrás. 92. Para los flamencos rebeldes, por supuesto,
Las incesantes lluvias que frustraban al rey eran obra de un dios benéfico. La creencia se convirtió en un cliché, repetido constantemente a lo largo de los siglos en fuentes originarias de la región. 93. También en las Islas Británicas, la guerra estaba por todas partes. Los escoceses, tras la famosa batalla de Bannockburn, 1314, comenzaron a devastar extensas zonas de las fronteras inglesas y causaron daños duraderos cuyos parámetros precisos, dada la naturaleza de la evidencia, son difíciles de evaluar con precisión, pero parecen haber sido extensos y masivos. 94. Los ingleses, en represalia, fueron casi tan efectivos al devastar la campiña del sur de Escocia. 95, pero el ejército que lideró las incursiones tuvo mucho menos éxito en el cumplimiento de su misión principal, someter a los escoceses. Se dice que la dificultad para aprovisionar al ejército, junto con las enfermedades, provocó un mayor número de bajas que la batalla. 96. Además, en ambos países, las localidades fronterizas que se salvaron de la devastación se vieron afectadas de otras maneras, ya que los recursos productivos se drenaron hacia las zonas afectadas por la batalla y las necesidades de los ejércitos contendientes aumentaron. 97. Estos temas deberán analizarse con mayor profundidad en capítulos posteriores. Irlanda y Gales, como se ha insinuado, también sufrieron las guerras libradas en su territorio. La primavera de 1315 vio la llegada de fuerzas escocesas a Irlanda, lideradas por Edward Bruce, hermano de Robert Bruce. Esto constituyó una especie de segundo frente en la continua guerra entre Inglaterra y Escocia, que ya se libraba en las zonas fronterizas de ambos países. 98. La violencia mutua entre los lores escoceses y anglo-irlandeses, y sus partidarios, agravó las malas condiciones que comenzaban a sentirse tras el fracaso de la cosecha de trigo de invierno. 99. Los disturbios continuaron hasta 1317, ya que los escoceses, al no conseguir suficiente apoyo irlandés contra la dominación inglesa para vencer a su enemigo, se dedicaron a la hambruna y a asolar la isla. 100. Las muertes en la guerra, el terrorismo y la muerte por las consecuencias de la crisis de subsistencia iban de la mano. 101. Se reportan confiscaciones de cosechas ya muy reducidas. 102. En el sur de Gales, tras la muerte en Bannockburn del gran magnate inglés y poder en la marca galesa, Gilbert de Clare, conde de Gloucester, los hombres levantaron una insurrección hostil en forma de guerra. 103. Un vacío de poder como el que dejó la muerte del conde podría haber servido para persuadir a los señores galeses, en este caso, Llywelyn Bren, a alzarse, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que fueron las malas cosechas de 1315 las que desencadenaron la revuelta contra los ingleses. 104. Los efectos económicos de esta rebelión se sentirían incluso en el norte de Gales. 105. Si bien no podemos deducirlo a partir de lo que sabemos de sus compromisos contra los escoceses en las tierras fronterizas y en Irlanda, la evidencia crónica nos asegura que los ingleses vieron sus recursos al límite por la insurrección. 106. Para gran fortuna de la corona, la rebelión no derivó en un levantamiento general del pueblo galés ni en la invasión del norte de Gales por escoceses procedentes de Irlanda, una invasión que Eduardo y Roberto Bruce contemplaron brevemente. 107. El clima, por lo tanto, provocó una crisis de producción y complicó la distribución. Las guerras y la destrucción que se produjeron inmediatamente antes y durante la avalancha de mal tiempo agravaron considerablemente los problemas, especialmente el de distribución. Otras explicaciones que contribuyen a la intensidad y duración de la hambruna, algunas, como los impuestos excesivos, implícitos en lo que ya se ha escrito, se analizarán con mayor profundidad en páginas posteriores. Sin embargo, probablemente ninguna de estas explicaciones habría satisfecho por completo a la mayoría de los hombres y mujeres medievales. Para ellos, era Dios quien, sin duda, traía la hambruna para repartir la recompensa legítima por el pecado,
prosceleribus castigare. 108. El pecado, el odio a la Iglesia visible, la fe vacía y la falta de lealtad ofendían a Dios y explicaban por qué permitía que el mal tiempo persistiera durante tanto tiempo. 109. Solo podía ser Dios, como nos informa una versión del poema inglés sobre los malos tiempos de Eduardo II, circa 1320, quien asignó un clima tan frío y un quinde, fuera de su tipo en el sentido de romper el orden natural. Como castigo por el orgullo humano, Dios ente derte onerde. 110. El texto dice que envía lluvia sobre justos y la frase injusto, Mateo 5,45, confirmó esta visión. El castigo que merecían los injustos debía ser soportado también por los justos, de la misma manera que la luz del sol calentaba tanto a los malos como a los buenos. Así también, la enfermedad azotó a la abatida y desconcertada población de santos y pecadores por orden divina en la plaga divina. 111. Un Dios misericordioso, cabe añadir, advirtió con justicia del desastre. Un escolástico, Guillermo de Wheatley, que había estudiado en París y posteriormente se convirtió en director de las escuelas de gramática de Lincoln en Inglaterra, afirmó que, a partir de lo que había visto en el reino 20 años antes de la época de los altos precios y el hambre, 1315, 1316 y 1317, podría haber predicho la catástrofe. Había visto señales similares, escribió, mientras estudiaba en París 15 años antes de la hambruna. Guillermo hizo estas afirmaciones en un tratado que posteriormente compuso sobre el arte y la ciencia de la interpretación de señales. 112. Desafortunadamente, la parte de su tratado donde comienza a hablar de las señales particulares que apuntaban a la hambruna nunca fue completada. 113. Otros observadores fueron más reveladores. En los años 1315 y 1316, apareció un cometa en el cielo nocturno. 114. Observado no solo en Occidente, el fenómeno en cuestión también se reporta en los anales chinos como visible desde el 28 de noviembre de 1315 hasta el 12 de marzo de 1316. 115. Esta manifestación celestial fue un claro aviso, como se habría hecho creer a los lectores de crónicas anteriores del norte de Europa, del espectro de una hambruna prolongada y la muerte. 116. El cronista de las tierras bajas, Lodewijk van Beltem, quien registró que el cometa fue visible a partir del 21 de diciembre de 1315 y cuya narración terminó a finales de 1316 cuando dejó la pluma, fue muy insistente en esta interpretación, añadiendo conflictos civiles y destrucción generalizada a la letanía de horrores esperados. 117. Por supuesto, algunos cronistas vieron en el cometa otros presagios, la muerte de Luis X en 1316, el sufrimiento general de Francia, o nada en absoluto. 118. Además del cometa, se manifestaron otras señales. Los suecos observaron destellos de luz escarlata en el cielo que semejaban lluvias de sangre supuestamente, estos eran un presagio de peste. 119. Para los ingleses, esta luz, si es que en realidad era la misma luz, formaba una cruz de sangre rojo rubí, símbolo de futuras muertes en batalla. 120. Las señales tradicionales de los tiempos también incluían un eclipse lunar, 1 de octubre de 1316, y 2 terremotos, 1316 en el norte y 1317 en el oeste de Francia. 121. Al igual que las señales en general, la importancia del cometa de 1315 y principios de 1316, los cielos bermellones de ese año o un poco después, y las demás maravillas, difícilmente podrían haberse determinado con genuina certeza hasta que los propios desastres se hicieron evidentes, mayor necesidad, peste, más bajas de guerra. 122. Pues arraigada en la economía política de la salvación estaba la noción de que el poder de la señal,
cuyo significado potencial era predecible a partir del recuerdo de patrones pasados debidamente registrados, podía revertirse mediante actos de contrición por parte de una humanidad pecadora. 123. Si los años de 1316 a 1322 hubieran sido prósperos, la esquina y el enrojecido dosel celestial se habrían considerado como ese estímulo para la conversión que puso fin rápidamente al desastre, reconfirmando al mismo tiempo la alianza entre Dios y el pueblo. 124. Sin embargo, lo de Huig van Beltem estaba seguro, cuando terminó la parte narrativa de su crónica a finales de 1316, de que la contrición sería demasiado escasa y demasiado tardía. El fin del mundo estaba cerca. Al menos esta es la impresión que uno tiene del hecho de que las terribles descripciones de 1315 y 1316 proporcionadas por lo de Huig van seguidas de dos largos libros adjuntos sobre señales y milagros en los que el cronista convertido en exégeta reflexiona sobre las visiones apocalípticas del libro de Daniel. 125. Por supuesto, como se vio después, lo de Huig que estaba equivocado. El gran día del juicio no llegó. Sin embargo, el Señor Altísimo infligió un severo castigo durante 5 largos años más, o al menos eso es lo que la mayoría de las personas seguramente llegaron a creer. 126. Página 33.